Hola, soy Martín Burt, director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Quiero invitarte a participar de nuestro nuevo programa Cuentas Contigo de Junior Achievement en colaboración con Deloitte. Este es un programa virtual de educación financiera dirigida a jóvenes de entre 12 a 25 años, con el cual buscamos capacitar la correcta administración del dinero en situación de crisis. Forma parte. El programa se implementa en dos modalidades diferentes. La primera modalidad es la autodirigida, donde los participantes exploran los contenidos y simuladores de manera autónoma, desde donde estén y en el tiempo en que ellos deseen. La segunda modalidad se aplica a través de las instituciones educativas, donde el docente es quien imparte las sesiones en el salón de clases. Esta modalidad va dirigida a estudiantes. Si sos alumno de alguna institución que no forma parte, igual puedes formar parte de esta modalidad autodirigida. Si formas parte del programa, aprenderás a fortalecer tu toma de decisiones monetarias para mejorar tu administración personal y familiar, gestionar mejor tus ingresos a través de la creación de un presupuesto personal, identificarás los mejores servicios que ofrecen las instituciones financieras cercanas a vos y por último aprenderás a ahorrar e invertir. Anímate a formar parte. Es momento de que aprendas sobre educación financiera de manera práctica y sencilla. Porque me por mi silla. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos profesores y profesoras que están formando parte de la capacitación del programa Cuentas Contigo, donde hoy estamos desarrollando la cuarta sesión que vamos a estar tratando acerca de la segunda parte de Excel, la continuación de la clase pasada. Vamos a estar profundizando un poco en los conocimientos que adquirimos en las sesiones anteriores. Entonces, antes de comenzar, quisiera recordarles a todos los docentes que por favor puedan ingresar en su Classroom y puedan completar los tests de cada una de las sesiones que desarrollamos anteriormente, ya que eso es sumamente importante para nosotros poder saber si es que les está sirviendo las capacitaciones y poder darles también seguimiento de esa misma manera. También quisiera recordarles a todos los docentes que en los tests de lo que se suben en los Classroom hay una pregunta donde se les indica si es que estarían deseosos de poder aplicar el programa Cuentas Contigo en sus instituciones educativas. Entonces esa es una opción que nosotros les damos a ustedes, que puedan aplicar todo lo que están aprendiendo en esta capacitación con sus alumnos. Y en ese caso también recordarles que la validez original del certificado para el escalafón docente, la carga horaria que posee, es de 10 horas, pero sin embargo, si es que acceden a poder aplicar los programas en sus instituciones públicas, esto sube a 16 horas por certificado. Entonces es una oportunidad maravillosa tanto para los chicos para poder profundizar un poco sus conocimientos sobre temas de educación financiera, como también un poco de Excel, ¿verdad? En este caso para ustedes. Y también va a ser un gran beneficio para ustedes en el sentido de que van a contar con más horas para su escalafón docente. Entonces, sin más, les doy la bienvenida a todos para la sesión de hoy. Espero que sea de provecho para ustedes. Vamos a comenzar recordando un poco algunos conceptos que hablamos anteriormente en las sesiones anteriores donde estuvimos manejando conceptos de educación financiera. Primero, habíamos hablado acerca del concepto del presupuesto. Habíamos dicho que es sumamente importante que todas las personas puedan tener un presupuesto, puedan ajustarse a ese presupuesto y que en ese sentido eso pueda servirnos para llevar una correcta administración de las finanzas personales, tanto nuestras, si es que nos manejamos más bien en un ambiente independiente, por así decir, sin precisamente personas que dependan de nosotros, como también para nuestras familias, en el caso de que ya tengamos hijos, que tengamos ya vivamos de repente con nuestros padres, que podamos llevar una administración correcta y eficiente de nuestras finanzas personales. En ese sentido, decíamos que nuestro presupuesto iba a consistir en una serie de anotaciones donde íbamos a registrar cuáles eran los ingresos que teníamos al mes, tanto en cuestiones de salarios como pueden ser en ingresos extraordinarios que podamos tener en un mes. Y a partir de eso que íbamos a presupuestar, que íbamos a ir anotando los gastos que nosotros prevemos que vamos a tener en el mes. En ese sentido tenemos gastos, por ejemplo,
que ya son prácticamente fijos, como por ejemplo el agua, la luz, la alimentación, el seguro médico, la factura del cable, del wifi de la casa o la cuota del vehículo, por ejemplo. Entonces, todas esas anotaciones que ya son fijas, que sabemos que son obligaciones nuestras que debemos conciliar cada mes, entonces ya las anotamos en un presupuesto y también siempre previendo que podamos tener gastos extras, dejando un margen para gastos extra y para cosas que sean más bien de ocio, como por ejemplo salidas, cenas, todo ese tipo de cosas también lo tenemos que ir presupuestando para saber cuánto podemos gastar cada vez que lo hacemos. Entonces, eso por el lado del presupuesto. También hablábamos del ahorro, donde decíamos que muchas veces en nuestra cultura el ahorro se considera como el dinero que nos sobra a fin de mes. Entonces, generalmente la gente dice, si yo gasto, gano mi sueldo, pero gasto todo lo que puedo de mi sueldo y lo que sobra meto en una caja de ahorro, por ejemplo, si es que sobra. Nosotros resignificamos ese concepto de ahorro, donde fomentamos esa práctica del ahorro a través de decir que el ahorro debe ser como un gasto fijo para nosotros, debe ser como un monto que nosotros nos debitamos a nosotros mismos para poder utilizarlo en el futuro. Entonces, si yo gano mi sueldo, a mí me pagan mi sueldo el día de hoy, que yo hoy mismo ya haga ese pago a mí misma, ¿verdad? Que sería el monto que quiero ahorrar y pueda depositarlo ya en una cuenta de banco o en una cuenta de la cooperativa, si así lo deseo, ¿verdad? Hay diferentes herramientas que nos ofrece el sistema financiero para poder ahorrar. En ese sentido, también recordábamos cuáles eran los tipos de ahorro, donde tenemos ahorro a la vista, tenemos ahorros a plazo fijo, tenemos ahorros programados. Entonces, todas ese tipo de modalidades de ahorro que nos ofrece el sistema financiero para que cada uno ya se ajusta a una necesidad diferente y de esa manera nosotros también ya podemos tener un colchón económico, por así decir, para el caso de que ocurran de repente eventualidades que no podamos controlar y que debamos de cubrir de alguna manera, ¿sí? Luego desarrollamos el concepto de los seguros, que lo que son los seguros son básicamente pólizas que nosotros pagamos y que nos cubren o nos reditúan una vez que ocurre de repente un hecho que no necesariamente tiene que ser un accidente, sino que puede ser de repente una enfermedad o puede ser seguro a un daño patrimonial de cualquier tipo, del vehículo, de la casa, ¿verdad? Y estábamos diciendo que la importancia de tener un seguro es que de esa manera uno no pierde el valor entero de aquel bien que compró, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un seguro de protección a nuestra casa, en caso de que ocurra un siniestro, que por ejemplo una pared se caiga por daños de humedad, entonces nuestro seguro nos va a devolver una parte del costo que nos va a salir a nosotros arreglarlo, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, de nuestro vehículo, si nos vemos envueltos en un accidente, el seguro nos va a poder ayudar con el arreglo del vehículo o en caso de que la pérdida haya sido total, nos pueda devolver otro vehículo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, a pesar de que uno lo va pagando mes a mes, nunca se pierde el valor completo del valor de aquello que nosotros compramos en un principio, ya sea un inmueble o un vehículo. Y también para el caso de los seguros de salud, ¿verdad? Que de repente uno se enferma o debe faltar al trabajo por A o B motivo, entonces puede directamente acceder a los servicios de salud de nuestro seguro privado, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante contar siempre con un seguro de algún tipo de protección. Luego, por último, mencionábamos los créditos, que los créditos pueden ser de diferentes maneras, pueden ser de diferentes modalidades. Pueden ser créditos, por ejemplo, para el consumo, pueden ser créditos para iniciar nuestro negocio, pueden ser créditos para la vivienda, pueden ser créditos para comprar nuestro primer automóvil, por ejemplo. Entonces, cada uno de los sistemas o cada una de las modalidades de crédito que ofrece el sistema financiero se puede acomodar a las necesidades que nosotros tengamos y vamos a sacarles la utilidad que nosotros queramos, ¿verdad? Por lo general, habíamos mencionado también que las tasas de crédito que son para el inicio de nuevos negocios o para el inicio de un emprendimiento o para el crecimiento de un negocio son aquellos que tienen tasas de interés un poquito más bajas
¿Por qué? Porque se busca fomentar que las personas puedan tener sus propios negocios y también cuando un crédito va a ser destinado para la creación de un nuevo negocio, sabemos que va a ir acompañado de ese crecimiento o que ese negocio va a buscar lucrar y por ende va a poder pagar su crédito posteriormente. Y también mencionábamos que los créditos que apuntan más bien al consumo, que son, por ejemplo, créditos para comprar un vehículo o créditos de consumo en general que no necesariamente tienen ya un fin establecido al momento que nosotros nos vamos a pedirlo en la entidad financiera, entonces en ese caso puede tener intereses un poquito más altos debido a que no necesariamente se va a ir acompañado de un crecimiento de capital, ¿sí? Por el lado de Excel, la semana pasada estuvimos viendo algunas de las funcionalidades básicas, algunos de los formatos básicos que se utilizan en Excel, los conceptos, para qué nos va a servir Excel y cuáles son un poco maneras en las cuales nosotros podemos utilizar el Excel como una herramienta dentro de nuestro curso, cuáles eran algunas fórmulas que podíamos aplicar en nuestra planilla de Excel para poder por ejemplo, filtrar datos o para hacer operaciones matemáticas o hacer proyecciones de algún tipo. Entonces, todas esas grabaciones de esos conceptos que ya manejamos en las sesiones anteriores, las pueden encontrar, ya lo habrán recibido todo su correo electrónico. Y también les vuelvo a recordar una vez más, antes de comenzar ya nuestro contenido teórico de hoy, que puedan completar, por favor, los tests que recibieron en sus correos y en sus Classroom. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla. Comenzamos entonces con la sesión de Excel del día de hoy, ¿sí? Voy a estar pendiente de lo que me indiquen de repente al chat si es que por ahí están teniendo un poco de dificultades para observar la pantalla, como pasó la semana pasada, que estaba un poquito chico para la vista que ustedes tenían, ¿sí? Entonces, ahora vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es la ficha fuente. La ficha fuente es esta que se localiza acá mismo. Ustedes pueden ver acá en la imagen cómo se ve. Sin embargo, yo voy a acercar de igual manera mi cursor para que lo puedan ver. Acá les estoy indicando. Son los tipos de letras disponibles básicamente, donde pueden ir cambiando. Acá tienen el listado de tipos de fuentes que pueden tener disponibles. De este lado tenemos el tamaño de fuente, que dependiendo de la estructura que nosotros deseamos que tenga nuestra página, vamos a poder poner más grande o más chico con esta opción de acá. Luego tenemos la opción que tienen acá una A más chica, una A más grande y una A más chica a su lado. Bueno, la primera A es para aumentar el tamaño de fuente. Por ejemplo, si yo tengo acá la palabra Excel en tamaño 11, lo que hace esta letra A más grande es que aumenta el tamaño al siguiente número más alto. Si es que antes era en tamaño 11, ahora es en tamaño 12. Si es que vuelvo a apretar, va a quedar en tamaño 14, porque esa es el siguiente tamaño predeterminado por Excel. Y para el caso de la A más pequeña, que pueden estar viendo ahí a su lado, sería para disminuir el tamaño de la fuente en un tamaño más pequeño, en un tamaño inferior, ¿ok? Entonces, si es que antes era 14, en este caso va a ser 12 y luego 11 y así baja sucesivamente. Para eso son las dos A que van a encontrar ahí. Esta pestaña fuente que tenemos acá arriba se puede abrir con esta opción de acá. Voy a volver a mostrarles. Como se pueden fijar, esta es la pestaña y abajo tiene un cuadrito con una flechita, ¿sí? Entonces, eso lo pueden abrir. A partir de eso que lo abren, van a poder tener, van a tener ya de manera desplegada, por así decir, todas las opciones que están contenidas de una manera más resumida en la parte de acá, ¿sí? Entonces, como pueden ver, acá está la fuente, acá van a encontrar el estilo y acá van a encontrar el tamaño, ¿sí? Les voy a mostrar también un tip importante. Cuando ustedes abren acá el listado de fuentes, hay veces que acá al costado les puede aparecer una doble T. Y eso significa que el tipo de fuente es una true type. Esto yo les cuento, ahora en mi computadora no aparece, pero capaz que si les aparezca a ustedes.
pero eso significa que el tipo de fuente elegida es una TrueType y quiere decir que se va a utilizar la misma fuente en la pantalla que en la impresora. Entonces ese es un punto súper importante porque muchas veces imprimimos una planilla y el tipo de fuente que estamos utilizando no es la misma que nosotros vemos en pantalla, ¿sí? Entonces volvemos acá a nuestro cuadro grande, ¿sí? Y podemos ver los estilos, que son los estilos de escritura. No todos los tipos de estilos están disponibles para todos los tipos de fuentes. Eso quiere decir que, por ejemplo, nos puede pasar que elijamos un tipo de fuente cualquiera y que no podamos ponerlo en cursiva, o que no podamos ponerlo en negrita, o que no podamos ponerlo en negrita cursiva, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que saber también, ¿sí? Acá en este caso, los estilos que nosotros tenemos para poder elegir son los de normal, cursiva, negrita y negrita cursiva. Luego de acá al lado, como les había mencionado, tienen para elegir el tamaño. Todo esto que ven en esta pestaña grande de acá que dice formato de celdas es básicamente como una versión un poco más expandida de lo que tienen en este cuadrito más pequeño de acá, ¿sí? Entonces, también un tip muy importante es que al momento que van a escribir, cuando abren este cuadro, pueden tener una vista previa de la fuente que están utilizando, de la fuente que han elegido, ¿está bien? Entonces, eso lo pueden ver acá. Tienen también la posibilidad de poder hacer subrayados, que pueden ser simples, puede ser dobles, puede ser simple para el formato de contabilidad, y puede ser doble para el formato de contabilidad también, ¿sí? Eso ya sería para el caso de documentos de repente un poco más específicos, ¿sí? Luego acá tienen la opción de elegir qué color desean, incluso si es que el color que desean utilizar no se encuentra en este listado, pueden ir a más colores, donde les va a aparecer una paleta, ¿verdad? Un poco más grande, con más opciones para elegir el color que deseen. O podemos incluso personalizar a partir de esta escala de colores, ¿sí? Eso para este caso. Y luego también tenemos los efectos que podemos darle a nuestro texto, ¿verdad? Donde podemos hablar de que pueda ser tachado, puede ser un superíndice o puede ser un subíndice. Acá, como pueden ver acá abajo, es lo que les contaba anteriormente, que estas fuentes que se encuentran contenidas acá son TrueType, quiere decir que se van a utilizar la misma fuente tanto en la impresora como en la pantalla, ¿ok? Todas estas fuentes de acá. Lo que pasa es que por lo general, de repente uno quiere importar una fuente que encontró en internet, suele pasar también. Entonces, en ese caso, es que no vamos a poder hablar de una fuente TrueType y posiblemente nuestra impresora de repente no lo reconozca. Entonces, siempre es lo básico y es lo más conveniente utilizar las fuentes que ya tenemos por defecto contenidas en el Excel. Entonces, salimos. Luego vamos a pasar a lo que sería ya la cinta alineación. Entonces, en esta cinta alineación podemos asignar un formato a las entradas de las celdas de manera que los datos queden alineados u orientados de una manera determinada, de una forma determinada que nosotros deseemos. Para poder cambiar la alineación de los datos de nuestra hoja de cálculo, podemos seguir los siguientes pasos. Vamos a comenzar primero creando acá un pequeño listado auxiliar de palabras. Entonces, estos, como ven, están todos alineados a la izquierda, ¿sí? Si nosotros deseamos cambiar la alineación que tienen, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mantener apretado nuestro clic izquierdo y vamos a seleccionar el listado de palabras que deseamos modificar. Y vamos a irnos a esta ficha de acá que dice alineación, ¿sí? Nos vamos a esta ficha de alineación y ahí podemos ver que tenemos opciones tanto para acomodar la palabra de manera vertical como para acomodar la palabra de manera horizontal. ¿A qué me refiero? Estas primeras tres opciones de acá se refieren a la posición, a la posición vertical del texto que tenemos contenido en el cuadro. ¿Por qué? Porque si deseamos puede estar más arriba, si deseamos puede quedar exactamente en el medio, o si deseamos puede quedar más abajo, ¿sí?
Si es que nosotros aumentamos el tamaño de uno de los cuadros, ahí va a ser un poquito más notorio. Si nos vamos hacia arriba, nuestro texto se va completamente hacia arriba. Si apretamos el del medio, se queda centrado. Y si apretamos hacia abajo, se queda completamente abajo, ¿sí? Luego tenemos lo que serían ya el ordenamiento más bien horizontal, ¿verdad? Que sería si es que queremos que esté a la derecha, centrado o a la izquierda, y se da con estos cuadritos de acá, ¿sí? Si nosotros deseamos que nuestras palabras o nuestro texto se quede hacia la izquierda, entonces nos quedamos con este ajuste de acá. Si es que deseamos que quede centrado en el medio, entonces vamos al ajuste de acá. Y si deseamos que la palabra quede hacia la derecha, entonces apretamos este ajuste de acá. Entonces, estas son las tres opciones que tenemos. Y a partir de eso podemos hacer diferentes combinaciones, como por ejemplo, podemos querer que nuestra palabra esté de repente completamente en el medio horizontal y en el medio vertical. Entonces, en este caso nos quedamos con el ajuste así. Podemos querer que esté en el medio, pero que esté en el medio vertical, pero que esté a la izquierda de manera horizontal, entonces queda así. Podemos querer que esté en una esquinita, o podemos querer que esté completamente a la derecha. Entonces esas son ya las opciones que tenemos y que cada uno puede ir eligiendo, ¿sí? Entonces vamos a borrarlo. Luego tenemos la opción de acá, que nos permite que nosotros podamos elegir cómo queremos que sea la disposición de la palabra que tenemos escrita en un cuadro. Vamos a poner otra vez acá nuestra palabra auxiliar. Entonces, podemos de repente querer que tenga un ángulo ascendente, podemos querer que tenga un ángulo descendente, podemos querer que tenga un descenso vertical, un texto vertical, puede ser un texto hacia arriba o puede ser un texto hacia abajo, ¿sí? Entonces, también podemos observar acá, si es que nosotros le damos a esta opción, voy a volver a entrar, esta AB de acá arriba y le ponemos abajo formato de alineación de celdas. Entonces, en este caso, vamos a poder tener, por ejemplo, la opción de que nuestro texto sea un poquito más curvo, o que sea recto, que sea hacia arriba, que sea hacia abajo, ¿verdad? Entonces, todo sería con esta opción de acá, ¿sí? La vamos a borrarle de vuelta. Luego tenemos estas opciones, que serían las de acá. Entonces, vamos a volver a ponerlo en su formato normal. Estas de acá serían en realidad para darle sangría, por lo que tenemos que tener ya un texto un poquito más largo, y acá le vamos a poder dar sangría a nuestro texto, que si queremos que venga un poquito más a la izquierda o si queremos que se vaya un poquito más a la derecha, vamos a utilizar estas dos funciones de acá, ¿sí? Todo esto que estamos viendo está dentro de la pestaña alineación, ¿sí? Luego tenemos ajustar texto, que podemos utilizarlo cuando tenemos de repente un texto ya un poquito más largo, que no, de repente no entra todo en una casilla. Entonces, con la función ajustar texto, lo que vamos a hacer es que pueda caber enteramente ahí. Por ejemplo, si escribo Microsoft Excel, pueden ver que acá sobrepasa los límites de esta celda en la que me encuentro. Y si es que yo voy al otro lado y escribo otra vez Microsoft, acá se corta, ¿verdad? Entonces, cuando no queremos que esto suceda, lo que vamos a hacer es que ponemos ajustar texto. Y en ese sentido, entonces, ya quedaría bien ajustado dentro de la celda en la que se encuentra, ¿sí? Luego tenemos el caso de que de repente nos sirva para tener de repente un formato más ordenado, combinar celdas entre sí, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo escribo Microsoft Excel y que no entre. Y yo no quiero poner más grande mi columna C, porque cuando yo agrando mi columna C, también se agranda todo lo que tengo por debajo.
Entonces, para que eso no suceda, lo que podemos hacer es directamente combinar y centrar, que sería combinar dos celdas entre sí. Y a partir de eso también tienen diferentes opciones, como que pueden combinar y centrar, pueden combinar horizontalmente, pueden combinar celdas o pueden separar celdas. Eso ya dependiendo de lo que ustedes deseen realizar, ¿sí? Entonces lo vamos a borrar y vamos a dejar de combinar. Bueno, luego tenemos acá la pestañita de números, donde la pestañita de números nos va a servir para que nosotros queramos poner, por ejemplo, un número de teléfono. Entonces, si es que nosotros de repente ponemos 0981, lo que va a pasar es que Excel no nos va a leer el 0 porque es un 0 situado, es el primer 0 situado a la izquierda. Entonces, como eso no tiene validez matemática, Excel no nos va a leer. Entonces, para ese caso, nosotros vamos a cambiar de repente el formato que tiene nuestro número y podemos seleccionar cualquiera de las opciones que tenemos acá. Podemos tener como general, donde no tiene un formato específico, puede ser un número normal, puede ser una moneda, puede tener formato contable, puede consistir en una fecha corta, puede consistir en una fecha larga, puede ser una hora, puede ser un porcentaje, puede ser una fracción, puede ser científica o puede ser un texto. Un ejemplo para separar celdas, claro que sí. Supongamos que nosotros ya teníamos acá unidas estas celdas, ¿sí? Entonces, luego le podemos poner ahí, separar celdas, y ya está. Eso sería para el caso de que nosotros ya hayamos unido antes las celdas. Primero, cuando ya están unidas, que pueden ver que no hay límites entre sí, quiere decir que eso consiste en una sola celda. Luego volvemos a seleccionar esa misma celda y ponemos separar celdas. Es nada más que eso. Si quieren saber por qué de repente hay combinar y hay combinar celdas, es porque en este caso es combinar y centrar. Quiere decir que el texto va a quedar en el medio mismo. Sin embargo, si es que yo le doy combinar celdas nomás, entonces ya el texto no es que predeterminadamente, en este caso sí, porque esta es la alineación que yo elegí, pero si es que le ponen combinar, el texto ya va a aparecer directamente alineado a la mano izquierda, ¿sí? Pero es simplemente eso, es combinar celdas y separar celdas también. Separar celdas se utiliza cuando ya tenemos unas celdas combinadas, entonces para que podamos ver de vuelta su formato original. En caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos, les muestro acá, si nosotros tenemos este texto repetido, por ejemplo, varias veces, este texto acá repetido varias veces, entonces no vamos a poder combinarlos entre sí. No, si es que nosotros deseamos separar un texto o un contenido que se encuentra en una misma celda, lo que necesitamos hacer ya sería utilizar fórmulas. Si es que nosotros, por ejemplo, tenemos de repente el nombre y el apellido en una sola celda, entonces ya vamos a tener que utilizar fórmulas para poder separarlas entre sí, ¿sí? No nos va a funcionar con combinar y centrar ni con separar celdas. Es más, si es que yo, por ejemplo, tengo texto acá, y yo le doy separar celdas, no va a haber ningún cambio, porque esta celda ya es única, ¿sí? Entonces, si es que yo, por ejemplo, pongo 5-8, este indicativo, me toma ya como 5 de agosto, este indicativo de acá no hace que Excel nos pueda leer de manera a poder separarlo, ¿sí? Excel simplemente lee que es un dato y no necesariamente algo que se tenga que separar. Entonces, eso no se utiliza esa herramienta para ese fin. Me encanta que me está haciendo preguntas en el chat. Si es que alguien no entiende algo, me puede preguntar todo lo que desee, ¿sí? Bueno, seguimos entonces con los conceptos que manejábamos acá con la fichita número, donde les estaba contando que podemos elegir el tipo de dato. Con esa ficha podemos elegir el tipo de dato con el cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos acá elegir el tipo de moneda. Esto nos va a servir bastante en el momento que nosotros queramos
crear un presupuesto o que queramos mantener registro, por ejemplo, de nuestros ahorros. Entonces, acá elegimos el tipo de moneda. Por lo general, tanto Excel como otros softwares matemáticos, por así decirlo, ya toman por defecto el dólar como moneda. Sin embargo, nosotros acá podemos elegir cuál es el tipo de moneda que queremos y en caso de que no encontremos el que estamos utilizando en el momento, entonces nos vamos a más formatos de contabilidad donde vamos a poder ver, ¿verdad? Una lista de monedas, una lista de opciones que podemos tomar para la simbología de nuestro trabajo, ¿sí? Luego tenemos esta opción de acá que tiene un porcentaje que muestra el valor de una celda como un porcentaje. Si nosotros tenemos el número 5, así nomás plano, entonces es 5. Pero si nosotros le apretamos a este porcentaje de acá, entonces esto nos toma como un 500%, por ejemplo, porque van múltiplos de 100, ¿sí? Si es que nosotros queremos tener un 0,5, si nosotros ponemos un 0,5, entonces esto nos va a leer como el 50%, por ejemplo. Esto vamos a ponerlo primero en formato de número. Acá, si nosotros ponemos de repente un 0,5 y queda como un 50% porque toma el 1 como entero, ¿sí? Luego, acá con esta opción podemos aumentar la cantidad de decimales que tenemos. Ahí, cada vez que ustedes se posan, por así decir, sobre una de las opciones, les va a aparecer una pequeña descripción de para qué sirve esa opción, ¿sí? Entonces, en ese caso, pueden ver que nos dice aumentar decimales, que nos muestra más decimales para obtener un valor más preciso. Y con la siguiente nos va a decir disminuir decimales. Para el caso, por ejemplo, del valor de pi, nosotros acá le podemos pedir que nos muestre más decimales y acá le podemos pedir que nos disminuya los decimales. Es para eso que sirve esa opción, ¿sí? Luego vamos a pasar ya a la pestaña de estilos, donde podemos ver que es esta de acá, que nos da la opción de formato condicional, dar formato como tabla y estilos de celda, ¿sí? Esas opciones de estilos van a ser para que, nos van a servir principalmente para que Excel pueda leer los datos que nosotros tenemos como un conjunto de datos en sí mismo y que no sean unos datos aleatorios, por así decirlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos formatos condicionales a nuestra celda, lo que le estamos pidiendo es básicamente que clasifique los datos que tenemos en un conjunto de celdas entre sí, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros deseamos reconocer quién de nuestros alumnos entregó la tarea, nosotros podemos utilizar la función de formato condicional. La clase pasada vimos otro de los métodos que sería utilizando fórmulas de Excel y extrayendo los datos que nosotros queremos. Pero en este caso vamos a utilizar uno que es bastante más fácil, que es utilizando en la pestaña de estilos, utilizando la función de formato condicional. Pueden ver que acá nos dice reglas para resaltar celdas. Eso supongamos que tengamos un listado, entonces seleccionamos ese listado y le damos a formato condicional, reglas para resaltar celdas y podemos ver cuál es el criterio, podemos elegir cuál es el criterio que nosotros deseamos que tenga la celda que vamos a resaltar. Puede ser mayor que, menor que, entre tal o cual, igual a, texto que contiene una fecha o valores duplicados. Entonces ahí pueden ver cuáles son los valores que están repetidos o pueden seleccionar cuáles son los valores que desean clasificar, ¿sí? Luego tenemos reglas para valores superiores e inferiores, donde va a ocurrir básicamente lo mismo. Lo que va a pasar es que va a resaltar según el criterio que nosotros hayamos seleccionado. Puede ser de repente los 10 superiores, el 10% de los valores superiores, los 10 inferiores, el 10% de los valores inferiores, por encima del promedio o por debajo del promedio. Entonces, para este caso de acá, vamos a estar trabajando ya con números. Quiere decir que tenemos un listado de números, puede ser, por ejemplo, el puntaje del examen, cuánto hicieron en su examen, ¿verdad? Y nosotros deseamos reconocer quiénes son los que tuvieron los 10 puntajes más altos, o cuál fue el 10% que hizo el puntaje más alto en el curso, o cuáles fueron las 10 personas que tuvieron el puntaje más bajo,
o cuál fue el 10% de las personas, el listado del 10% de las personas que tuvieron los valores más bajos. Quienes hicieron de repente un puntaje por encima del promedio y quienes lo hicieron por debajo del promedio. Entonces es para esto que nos sirven estas dos condiciones de acá. Obviamente siempre acá pueden entrar, les puede aparecer más reglas y ustedes pueden ver de repente cuáles son las opciones que les da. Dice dar formato únicamente a las celdas con el valor de la celda, o puede ser con un texto específico, o con fechas, o celdas en blanco, mayor que, menor que, y acá van a poder elegir cuál es el formato que deseen que esa celda que cumple con la condición que ustedes determinaron, cuál es el formato que desean que esa celda tome, ¿sí? Bueno, volvemos entonces acá. Luego tenemos las barras de datos, donde, por ejemplo, si tenemos datos que compilan el 10%, 15%, 20% en cuestión de porcentajes, por así decir, de un indicador, entonces nosotros podemos pedirle que nos rellene de repente con el valor que nosotros deseemos. Vamos a ver si ahora me lee. Sí. Pueden ver que como ese es el único valor que tenemos, entonces es el valor más alto y está lleno, por así decirlo. Si nosotros tenemos de repente acá 5%, acá tenemos 20%, vamos a seleccionar todas estas, le damos a formato condicional, barras de datos, y pueden ver que cada una de ellas está rellenado de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el 5%, al ser el valor más pequeño, tiene solamente una parte parcial coloreada, el 10% es un poquito más, y el 20% al ser más alto se colorea completamente, ¿verdad? Y acá tienen los diferentes estilos de gradados o estilos de rellenos que nosotros deseemos aplicar. Luego tenemos las escalas de color, donde las escalas de color lo que hacen es básicamente según la regla que nosotros deseemos, nos va a poner en verde, en amarillo o en rojo los valores que tenemos. En este caso, por ejemplo, de manera predeterminada, Excel interpreta que le tiene que colorear de rojo al valor inferior, de amarillo al valor medio y de verde al valor superior. Entonces, es por eso que, como pueden fijarse, ese es el formato que toma. Voy a quitarle nuestra barra de datos. Y esto, como ya adoptó el formato, ya se queda así. Luego tenemos acá otro tipo de escala de color. Tenemos estas escalas que son más bien verdes. Y tenemos, realmente tenemos diferentes tipos de opciones que podemos elegir. Podemos elegir cuál es el color que nosotros deseamos que tome. Podemos aplicar formato a todas las celdas, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan tal cosa. Y así sucesivamente. Eso es lo que pueden hacer con formato condicional. Luego tenemos conjuntos de iconos, donde por ejemplo, este lee que el de valor menor tiene que tener la flechita hacia abajo, el de valor medio tiene que tener la flechita apuntando al medio, y el valor más alto tiene que tener la flechita apuntando hacia arriba. Son básicamente diferentes formas que nos da Excel para que podamos reconocer más o menos en qué rango se sitúan nuestros datos, o básicamente qué lectura tienen nuestros datos para nosotros. Podemos ponerles estrellitas, podemos ponerle puntitos como fraccionarios, podemos ponerle escalas y cuadritos, por ejemplo. Entonces, todos estos son valores que nos da Excel para poder reconocer más o menos qué tipo de datos es lo que estamos teniendo en nuestra celda, ¿sí? En nuestro conjunto de celdas. Acá podemos darle a nueva regla, donde podemos pedirle, por ejemplo, que tenga una escala de 3 colores, o podemos pedirle cuáles van a ser los formatos que van a tomar cada una de las escalas. Podemos pedirle que sea una barra de datos, podemos pedirle que tenga un conjunto de iconos. Y acá tenemos los conjuntos de reglas u órdenes que nosotros le vamos a dar a Excel para que pueda ir resaltando a nuestras barras de datos.
¿Ven? Ahí. Luego tenemos la opción de dar formato como tabla, donde como les había contado, es básicamente para que Excel lea que nosotros le estamos dando formato a una tabla, que estamos trabajando con datos compilados y no necesariamente con datos aleatorios, ¿sí? Y tenemos acá todos estos estilos de tablas, pero estos ya son más bien para la vista, por así decirlo, ya son para tener un formato más ordenado, pero no necesariamente tienen relevancia matemática, como les dije, ¿sí? Esto nos va a servir para mostrarle a Excel que nuestros datos están compilados. Y ahí podemos pedirle, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea rendimiento y esto acá diga alumno. A, B, C. Nosotros al seleccionar todo esto, le damos dar formato como tabla, vamos a elegir por ejemplo esta, y le podemos dar la opción, esta tabla tiene encabezados, que quiere decir que estos son sus dos indicadores, ¿verdad? Si nosotros no le damos esta tabla tiene encabezados, entonces nos va a dar un espacio extra que va a ser para la columna de encabezados, ¿sí? Sin embargo, si nosotros sí le ponemos que ya tenemos encabezado, ya toma como que estos dos de arriba son la primera fila, va a ser siempre los encabezados de Excel. Luego tenemos los estilos de celda, donde podemos ver cómo lee más o menos Excel. Podemos combinar estilos, podemos ver de que una tabla cualquiera es así normal, que podemos darle un formato de incorrecto o de bueno. Supongamos que estamos seleccionando unos datos sin necesariamente tener ya estandarizado el criterio, por así decirlo. Tenemos una lista de 15 alumnos y nosotros simplemente estamos seleccionando cuál está bien o cuál está mal. Entonces acá con estilo de celda podemos decir, por ejemplo, que el rendimiento del 5% es malo. Entonces le podemos dar acá a un rojito y ya sabemos que es incorrecto porque esa es la lectura que le da Excel. Que un rendimiento del 10% es neutral. Entonces ya le damos acá al cuadrito y directamente ya nos aparece que es amarillito porque esa es la lectura que le da Excel, ¿verdad? Y la misma cosa para el que está muy bien, ¿verdad? Que el 20% es un rendimiento espectacular, entonces acá le damos ya a bueno, y nosotros al elegir esto es como que ya tomamos esa misma interpretación que le da Excel, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cálculo o tenemos celdas de comprobación o celdas vinculadas, todo esto son para elegirlo manualmente. No son para que nosotros establezcamos de repente ya un tipo de formato o que ya haya un estándar que Excel tenga que seguir, no. Todas estas opciones que se encuentran en este cuadro de acá, que serían parte de los estilos, en estilos de celda, son para ser utilizados de manera manual, ¿ok? La misma cosa para títulos y encabezados. Supongamos que ponemos acá estilos, y nosotros queremos que estilos tenga otro formato. Entonces directamente le podemos dar acá, que es un encabezado, que es un título, título 2, título 3 o total. Entonces ya son de repente formatos estandarizados que nos muestra Excel, pero que son para ser elegidos de manera manual, ¿ok? Luego acá tenemos los ajustes de celdas, donde, por ejemplo, tenemos la opción de poder eliminar celdas entre sí. Por ejemplo, si nosotros deseamos borrar estas dos celdas, podemos darle a eliminar y podemos elegir las opciones que deseamos eliminar. Por ejemplo, eliminar celdas solamente, donde nos va a aparecer un cuadrito que dice reemplazar las celdas hacia la izquierda, desplazar hacia arriba, toda la fila, toda la columna. Si nosotros le damos desplazar las celdas hacia la izquierda, todo esto que está contenido en otras celdas, el contenido que esté en las demás celdas se puede borrar. Entonces, siempre nos va a convenir más ver de qué manera podemos borrar para que no afecte al formato del contenido restante que tenemos, ¿sí? Pero acá tenemos insertar, donde podemos insertar celdas, podemos insertar filas, insertar columnas, o incluso insertar una nueva hoja. Si le vamos a insertar una nueva hoja, ya nos vamos a una hoja completamente nueva acá abajo, ¿sí? Y luego tenemos formato donde podemos cambiar el alto de fila, autoajustar nuestro alto de fila, el ancho de columna, autoajustar nuestro ancho de columna. Ya sería más bien para cambiar el formato de la celdita, si deseamos cambiar su tamaño. Para eso sería esta celda de acá que dice formato, ¿ok?
Bueno, ahora vamos a pasar a una parte súper interesante que es la parte del gráfico. Como sabemos por concepto, ¿verdad? Nuestro gráfico va a ser la representación gráfica de los datos que contenemos en una hoja de cálculo y nos va a ayudar bastante a facilitar también la presentación que nosotros deseamos darle a nuestros datos. Para esta unidad lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo vamos a crear gráficos a partir de unos datos que ya introdujimos anteriormente a una hoja de cálculo. Legalmente, realmente la interpretación de el tener gráficos en un documento hace que sea bastante más fácil entender por dónde vienen los datos o en qué consiste, cuáles son más altos, cuáles son parámetros un poco más bajos, ¿verdad? Entonces, Excel nos ayuda, ¿verdad? Creando gráficos con una suerte de gráficos inteligentes, ¿verdad? Que básicamente lo que podemos hacer ya sería seleccionar los datos que nosotros tenemos y simplemente ver cuál es el gráfico que que se le ajusta, ¿verdad? Cuando nosotros creamos un gráfico en Excel, podemos tener dos opciones para la manera de crearlo. Puede ser como un gráfico incrustado, donde nosotros insertamos el gráfico en una hoja normal, o puede ser como una hoja de gráfico, que básicamente es añadir una hoja más a nuestro libro de Excel, de manera a poder tener todos nuestros gráficos compilados en ella, ¿sí? Para comenzar a trabajar con gráficos, yo acá les pongo un pequeño ejemplo que yo ya hice para que puedan ver nomás. Es realmente bastante fácil, pero obviamente depende de los tipos de datos que ustedes desean insertar, ¿sí? En este caso, yo tomé como referencia los años y la densidad poblacional de Paraguay, ¿sí? Entonces, yo selecciono estos gráficos, estos datos más bien, seleccionando estos gráficos, yo voy a la pestaña Insertar, que queda acá arriba, al lado de Inicio. Voy a la pestaña Insertar y acá puedo ver los tipos de gráficos que tengo para insertar a partir de estos datos, ¿sí? Podemos ver la opción de gráficos recomendados, donde directamente ya nos va a aparecer qué tipos de gráficos Excel cree que nos va a servir para representar correctamente estos datos que tenemos, ¿sí? Sin embargo, si es que no deseamos necesariamente tomar esos gráficos, podemos ir a otros, como por ejemplo crear columnas, columnas agrupadas, columnas apiladas, columnas 3D. Esto de acá, por ejemplo, nos va a servir para el caso de que tengamos ya una comparación, ¿verdad? Es por eso que no nos aparece, como acá es un evolutivo directamente, entonces no tenemos una comparación directamente, entonces nos aparece como que le faltan datos. La misma cosa para acá. Siempre es mejor que tomemos uno de los gráficos recomendados, recomendados por Excel, porque Excel básicamente lo que hace es que lee los tipos de datos que nosotros tenemos y ya nos tira ya las opciones de cuáles son los mejores gráficos que podemos aplicar. Luego tenemos, por ejemplo, los rectángulos, tenemos la cascada, el embudo, cotizaciones, en el caso que queramos tener cotizaciones de dólares, cotizaciones de moneda, tenemos gráficos de superficie. Todos estos gráficos van a depender siempre su uso de los tipos de gráficos que tengamos, ¿sí? Entonces eso tienen que tener bastante en cuenta. Las líneas apiladas. En fin, es cuestión de que uno explore, ¿verdad? Y que pueda ver cuáles son los gráficos que más le conviene. Pero como les mencioné y les vuelvo a repetir, siempre les va a recomendar más tomar los datos recomendados por Excel porque ya nos indica más o menos cuál es el gráfico que se ajusta a estos datos que estamos intentando procesar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la opción de mapa, que sería para el caso de que nosotros queramos sacar un mapa coroplético, ¿verdad? Si nosotros tenemos datos de posicionamiento, si nosotros queremos hacer comparaciones entre países, Excel incluso nos permite poder hacer eso a través de los mapas. También tenemos la opción de gráficos dinámicos, donde pueden ser gráficos que se mueven, ¿verdad? Y que cada vez que nosotros le vamos agregando más datos, nuestro gráfico va a ir cambiando, ¿sí? Eso sería para poder crear gráficos en Excel, ¿sí? Hoy vamos a llegar hasta acá, que es verdad lo que sería el uso más de repente básico de Excel, y a partir de acá
ya pueden ir apilando sus conocimientos. Y a partir de acá ya es todo bastante más fácil porque ya es simplemente ir combinando opciones entre sí. Van a poder fijarse, van a poder ver de repente tutoriales en YouTube, van a entender un poquito mejor acerca de cómo funcionan los formatos, cómo funcionan las fórmulas, cómo funcionan las opciones que nos da Excel, ¿verdad? Y a partir de eso ir apilando su conocimiento. En cuanto a lo que quiero ahora mostrarles un poco, ¿verdad? Es una función bastante interesante que nos da Excel. Voy a crear una hoja nueva, que es básicamente el de utilizar ya plantillas predeterminadas, ¿sí? Bueno, cuando ustedes crean una hoja nueva, esto es lo primero que les aparece, ¿sí? Ustedes pueden ir a archivo, que sería esta pestaña de acá arriba, al lado de inicio, pueden fijarse. Acá arribita dice archivo, ¿sí? Entran allí y pueden ver que acá arriba les aparece una suerte de listado de tipo de plantillas que pueden ir utilizando. Yo, por ejemplo, principalmente estoy muy interesada en, por ejemplo, un presupuesto personal. Acá van a tener todas las planillas que Excel ya tiene disponibles para que nosotros podamos utilizarlo. Por ejemplo, si yo quiero tener un presupuesto, yo busco presupuesto acá. Y me aparecen todas las plantillas de tipos de presupuesto, de formatos de presupuesto que tiene Excel para mostrarme, ¿sí? Pueden fijarse. Por ejemplo, si yo entro a esta, directamente lo que me va a aparecer este cuadro me da una vista previa de la hoja y me da su concepto. Y yo le doy a crear. Y acá puedo tener información sobre la plantilla. En la primera hoja, que va a decir siempre inicio, van a tener información general sobre la plantilla, cómo utilizar la plantilla. Y luego en la segunda tienen su presupuesto mensual anual, su presupuesto mensual personal, perdón. Entonces acá pueden completar con cuáles son los ingresos mensuales que tienen previstos, los ingresos mensuales reales y diferentes tipos de gastos, ¿verdad? Que ya están comprendidos acá. Hipoteca, alquiler, teléfono, electricidad, gas, agua y alcantarillado, televisión por cable. Todo esto, ¿qué tipo ya son los gastos de la casa, ¿verdad? Precios de alojamiento. Los gastos de la casa, que son gastos fijos. Y luego tenemos los gastos de entretenimiento, ¿verdad? Que ya podemos ver cuáles serían los costos previstos que nosotros tenemos pensado gastar en el mes y cuál sería su costo real, que vamos a ir anotando cuánto realmente gastamos en el mes en cada una de estos rubros, ¿verdad? Películas, conciertos, eventos deportivos, nos da incluso un espacio de otros donde nosotros podemos llenar. Luego tenemos transporte, tenemos préstamos, tenemos seguros, tenemos impuestos, tenemos comida, ahorros e inversiones, cuánto gastamos en nuestras mascotas, que personalmente yo soy experta en saber cuánto se gasta en mascotas porque tengo un montón y seguro que ustedes también, entonces esto también es bastante útil para llevar un seguimiento. Luego tienen acá regalos y donaciones, que obviamente ya es una plantilla más bien opcional, ya que no necesariamente todos consideramos donaciones para nuestro gasto de mes a mes, que lo pueden borrar, lo pueden personalizar como ustedes deseen. Tienen acá cuidado personal y tienen legal por el caso de que de repente tengan algún problemilla legal para abogados, pensión alimenticia, pagos por retención o fallos, o sea, de todo, ¿verdad? Acá pueden ver cuál es su coste estimado total, cuánto es lo que ustedes presupuestaron en el mes que iban a gastar y cuánto realmente gastaron. Y también van a poder llevar seguimiento de cuánto es la diferencia total, ¿sí? Todo esto es una de las tantas plantillas que tiene Excel para ofrecernos y a través de las cuales, ¿verdad? Podemos llevar seguimiento de nuestros gastos, ¿sí? Les voy a mostrar un poco otra. Siempre hacemos los mismos pasos. Nos vamos acá a más plantillas. Y por ejemplo, acá tenemos la opción de calendarios, tenemos calendarios académicos para los profes que quieran anotar ya los exámenes que tienen sus chicos, tenemos presupuesto mensual de una compañía, desglose de gastos, factura, o sea, tenemos infinidad de formatos que podemos tomar que ya nos da Excel para que podamos hacer anotaciones de nuestro día a día, ¿verdad? De todo lo que necesitemos.
Programación de clases. Este, por ejemplo, va a ser súper interesante para ustedes, ¿verdad? Acá tienen una programación de clase que pueden decir en qué horario comienza, qué horario termina, qué van a desarrollar, lista de clase. Y todo esto están ya en formatos imprimibles, ¿verdad? Quiere decir que ustedes simplemente lo rellenan y ya lo pueden imprimir, ya lo pueden utilizar, lo pueden personalizar como ustedes deseen. Vamos a mirar un chiqui más. Acá tienen tutoriales de Excel, que estas son planillas de Excel que tienen contenido tutorial. Siempre pueden entrar acá en cualquiera de estos para saber un poquito más acerca de lo que desarrollamos hoy, ¿sí? Luego tienen acá inventarios para la casa, inventarios para la empresa, seguimientos de factura, préstamos para el caso de una persona que tiene de repente préstamos, saber cuánto todavía le queda por pagar. Acá tenemos listado de comprobación de pago de facturas, tareas pendientes, planificadores de proyectos, escalas de tiempo de proyectos. O sea, tenemos un montón de formatos un montón de plantillas que ya nos brinda Excel, que ya sería simplemente ir rellenando para poder tener un mejor seguimiento de todo lo que deseemos, desarrollar, ya sea de repente para el trabajo, para el estudio, para las finanzas de la casa. Ya tenemos una planilla que se adapta a cualquier necesidad, ¿sí? Es simplemente cuestión de animarse, ¿verdad? A explorar un poquito y poder de repente tomarse el tiempo, ¿verdad? De explorar más sobre todas las opciones que nos ofrece Excel. Entonces, la sesión de hoy sí, ahora sí cerramos, llegamos hasta acá. Van a poder, yo les invito a todos los que se animen realmente a que puedan ingresar, a que puedan utilizar la plataforma, utilizar Excel y poder saber más acerca de cuáles son las funcionalidades que tienen y cuáles son las aplicabilidades que tienen para su vida diaria, ¿verdad? Vamos a parar. Bueno, acá ya paramos entonces ya la transmisión. Les vuelvo a agradecer muchísimo a toditos por su participación. Y una vez más, que ya les va a parecer que estoy repitiendo varias veces, pero igual hay que repetirlo. Una vez más les quiero recordar que por favor puedan realizar los tests que se les compartió en sus correos electrónicos, que recibieron en su Classroom, que por favor puedan completarlos. Y a todos los profesores que me están viendo hoy, que están participando hasta el día de hoy, les animo realmente a que se puedan animar a aplicar el programa Cuentas Contigo en sus instituciones, que como les mencioné anteriormente, si bien trae un beneficio para ustedes, la carga horaria, es un beneficio realmente incalculable para los chicos, para que puedan tener realmente una buena formación en cuanto a finanzas personales, puedan optimizar el uso de su dinero. Y es bastante interesante. Se desarrolla en una plataforma virtual. En caso de que de repente los chicos no cuenten con acceso a Internet en su institución pública o en su institución privada, en el tipo de institución en el que se encuentren, yo les animo a toditos ustedes a que puedan contactarse con nosotros, puedan escribir en nuestros números. Tenemos Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, que nos puedan escribir en cualquiera de las redes que ustedes deseen y que nos comenten un poco acerca de si están interesados en aplicar el programa o cuáles son de repente las dificultades que pueden tener para la aplicación del programa, y juntos vamos a encontrar una estrategia para poder solucionarlo y que todos los chicos puedan acceder realmente. Les agradezco a toditos por su participación. Les vuelvo a recordar que puedan completar el test y nos vemos para la próxima sesión entonces, donde vamos a estar hablando un poco más acerca de emprendedurismo y modelos de negocio. Muchísimas gracias.